Hola, hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Charlas de Rutina. Yo soy Aliam Yo soy Iván. y como vieron en el título de este video, hoy vamos a hablar de Barranquilla. Barranquilla, Curramba. La Arenosa. La Arenosa. Nosotros tenemos 4 años Sí. y medio 4 ya años y medio. viviendo en esta ciudad que nos abrió las puertas. Y ha sido una experiencia bastante gratificante, un poco exigente con respecto a su vocabulario, porque aunque estamos muy cerca, para poner en contexto a las personas, esta es una ciudad que está a unas 8 horas de Maracaibo. 10 Bueno, 10 horas. 10 horas de Maracaibo. Vale, exacto, 10 O 12. 10 horas reales si el camino hacia Fuese Maracaibo recto. no estuviese tan deteriorado, sobre todo la parte de la frontera, si fuese literal 8 horas. Exacto, Pero pero sí, tomando son en como cuenta 10, 12 horas de viaje Exacto. completo entre los buses, el cambio de buses y todo aquello. Exactamente. Entonces es una ciudad que está muy cerca De Venezuela. Sí. y nosotros le hemos dado como una connotación de que las personas que viven acá en Barranquilla son los primos de los maracuchos. Exacto, para las personas de Venezuela que nos ven o nos escuchan y que pues se preguntan cómo quizás sea la idiosincrasia del barranquillero, es muy parecida a la de los maracuchos. Y esto no es nada malo, o sea, no lo digo de forma mala ni tampoco de forma buena. Pero sí comparten cosas muy similares, como por ejemplo, ambos tienen muy buen sentido del humor y tienen buen timing para hacer humor. La gente, sí, como que tiene muy buen sentido del humor, se la pasa interactuando, Molestándose, chalequeando. echando broma. También, así como los maracuchos, considero que ingieren bastante alcohol. Sí, y son muy escandalosos. Tienen un tono de voz muy distinto al del resto del país. Sí. Por lo tanto, su acento se nota a leguas. Y hay muchas personas que al escuchar el acento barranquillero pueden pensar que son personas venezolanas incluso. Exacto. O sea, es algo que sucede al interior del país. Exacto. Y bueno, eso fue algo que nos choqueó un poco cuando vivimos aquí, porque nosotros como venezolanos creemos que nuestro acento es único. Y honestamente no. El acento venezolano se parece mucho al acento costeño de Colombia y al panameño también, hablamos muy similares. Obviamente, si uno es venezolano, sabe identificar cuando la otra persona es venezolana, cuando Sí. alguien de costeño de Colombia también lo sabe identificar, un panameño sabe identificar un panameño, pero si tú le muestras a un mexicano Los tres acentos no vas a saber de dónde son, exactamente, porque somos muy parecidos. somos muy parecidos. Quería decir que tenemos ya 5 años aquí, Exacto, 4 años y medio. Cuando estamos grabando esto, estamos extremadamente Cerca del carnaval. Que- Olímpica Estéreo. es la fecha más importante de Barranquilla y de la costa caribe colombiana. Sí, es una celebración que se espera prácticamente desde agosto, Sí. porque en el mes de agosto es cuando se elige la reina del carnaval, se hace un magno evento y luego todo es la cuenta regresiva para el carnaval. Es algo que cuando llegamos me impresionó mucho porque primero no entendía cuál era su emoción por el carnaval. Exacto. Y algo que me impresionó muchísimo fue en la cuenta regresiva de cuando recibimos la primera vez el año nuevo aquí en Barranquilla. Literal fue 5, 4, 3, 2, 1, feliz año. Feliz año. Faltan 30 días para el carnaval. Exacto. Y fue como, ¿qué? Y o sea, en el segundo 1 del año nuevo es música de carnaval hasta no acabar. O sea, ni siquiera te dan tiempo de darte tu abrazo de feliz año cuando ya están diciendo faltan tantos días para el carnaval. Exacto. Y es La motivación de ellos de que se acaba el año no es tanto de que se acaba o que es un nuevo año. Exacto, para no. nuevos proyectos. No, es que faltan tantos días para que sea el carnaval de Barranquilla. Exactamente. Y es un carnaval muy largo a comparación a lo que creo yo que estamos acostumbrados. Porque en enero Sí. empieza un precarnaval, unas Pero, celebraciones. o sea, son días muy puntuales, no es que todo Claro, son días muy puntuales, pero se empieza, o sea, todo es con temática carnaval, carnaval, carnaval. Luego viene
un evento muy grande que es antes del carnaval, que fue el que acabamos de pasar la La semana pasada, que se Guacherna. llama La Guacherna. Exacto. Una historia muy, a mí me parece muy bonita, Exacto, bueno, el origen de la historia. también quiero hacer un disclaimer aquí, si hay alguien de Colombia o de Barranquilla o de la costa que nos está viendo o escuchando, pedimos disculpas anticipadas por si nos equivocamos de algún dato o algo, porque obviamente seguimos siendo nuevos y hay Sí. muchas cosas que Y desconocemos. es algo que no hemos estudiado y no hemos vivido al 100%. Exacto, no hemos vivido al 100% porque, bueno, obviamente como somos personas que no somos de aquí originalmente, no tenemos quizás los nexos con personas y con las tradiciones. Sin embargo, con el pasar de los años, obviamente ya hemos empezado a sentirnos parte de esta cultura y de esta sociedad, que es algo que por lo menos yo quisiera decir públicamente. Yo odiaba cuando llegué aquí a Barranquilla, yo odiaba la ciudad, odiaba la idiosincrasia, la personalidad, tanto Sí. de la ciudad como tal como de los habitantes. Era algo que en principio creía que no iba conmigo, pero cuando pasan los años me di cuenta que quizás, o sea, cuando pasaron los años cambiaron muchas cosas obviamente en mi mentalidad y cada vez me pasa al contrario. Hoy en día me siento súper orgulloso de donde vengo, de donde estoy. Me siento costeño, no 100%, pero siento empatía Y afinidad y incluso. afinidad, exactamente. Cuando veo algo de Barranquilla, pues siento orgullo, como si yo fuese un barranquillero. Pues es algo, creo que al final del día bonito, que es sentirse parte de algo y sentirse orgulloso de donde Sí, vive. porque las personas que hemos emigrado y han emigrado saben lo complicado que llega a ser el hecho de pertenecer al lugar al que eliges. Exacto. Porque puedes elegir mal, o sea, Sí, y ha o sea, pasado muchas veces muchísimas veces. que gente tiene que emigrar 2 veces para poder encontrar el lugar en el que se Exacto. sienten bien. Y es muy complicado pertenecer y creo que estamos en el punto en el que nos sentimos parte de la ciudad, sentimos que pertenecemos. No, hace mucho no nos pasa que no entendemos algo, Claro, que al principio nos pasaba mucho. exacto, ya últimamente como que hemos perdido esa capacidad de sorpresa. Digamos que ya creemos que sabemos todo, La casi mayoría. todo de la mayoría de las cosas. Todavía ya no nos pasa, ya creemos saber todo el lenguaje y quizás lo que más aún nos puede sorprender son algunos lugares o direcciones, porque bueno, no, obviamente no es que... No crecimos acá y no Exacto. sabemos como lo cotidiano 100%. Exactamente, y hay algunas referencias quizás que sean muy viejas que tampoco entendemos porque no vivimos. Sin embargo, es sorprendente como, por así decirlo, la cultura pop en general es literal en general. O sea, las cosas que repercutieron o que a nosotros nos influenciaron en Venezuela también influenciaron a Colombia, a Perú, a Ecuador. O sea, seguimos siendo como un poco lo mismo en ese aspecto. Es un poco gracioso porque así nos sentimos, ¿verdad? Sentimos que pertenecemos y nos sentimos orgullosos de ser costeños y de vivir acá. Pero la vez que fuimos a Medellín el año pasado, ocurrió un evento muy particular. Estábamos en un bus y casualmente las 16 personas que estábamos ahí, todas éramos de Barranquilla. Y ellos hicieron un reto de, bueno, para saber si son realmente barranquilleros, tienen que cantar esta canción. Y empezaron a cantar una canción, Iván y yo nos miramos con cara de... ¿Qué? ¿Qué? Los hemos defraudado, no somos de Barranquilla. Y o sea, todo el bus empezó a cantarla y era como, ok. Exacto. Todavía nos faltaba un poco de Porque- cultura. sí. Y es de cultura general, creería yo, más que de cultura actual o cultura pop. Sí, es cultura general y también es porque obviamente nuestros gustos musicales, en este caso que era de música, no, sí están completamente separados, ¿no? O sea, nosotros no crecimos con el vallenato, ni con la No. champeta, ni con cumbia, nada de eso, porque eso es algo muy cultural del país. Sin embargo, ya hoy en día una champeta actual Nueva, la conocemos, me sé ahora algunos vallenatos, porque bueno, es inevitable cuando ya tienes tanto tiempo en un país, te vas empapando de esa cultura y de ahí viene eso de crecimiento personal. Pues mientras más culturas tú absorbas, pienso yo que vas a ser una persona mucho más completa, o inteligente, o culta, por así Así decirlo. es. Cuando llegamos acá a Barranquilla, algo que a mí en lo personal me sorprendió y me sacó mucho de mi zona de confort fue entender que habían palabras muy puntuales que no eran iguales. Fue algo que yo no tuve en cuenta al momento de emigrar. O sea, yo pensé que
no sé por qué, como que todas las palabras eran igual. Hay cosas genéricas como las frutas, que uno sabe que papaya es maracuyá, chita es maracuyá y papaya es lechosa, Exacto. cambur es banano o guineo. guineo. Y cosas así que tú, sabes, tienes como un diccionario de sinónimos en tu cerebro Exacto. creería yo, por la televisión que consumes. Ajá. Como automóvil, carro. Exacto. Cosas, o sea, muy básicas. Exacto, cosillas. es por la televisión. Exacto. Pero cuando llegamos acá, nos encontramos con una serie de palabras muy particulares que solo podemos aprenderlas viviendo acá. Sí. La primera que a mí me sorprendió, o una de las que me sorprendió, fue la palabra crispeta. ¿Crispeta que es cotufa o...? Sí, Ajá, es cotufa. es cotufa. Y es como, cuando fui la primera vez al cine, yo fui muy tranquila, en ese caso fui con mi papá, y que, ay, me da el combo 3 de cotufas. Y el señor me miró, ¿qué? Y yo, cotufas, o sea, lo que tiene atrás, señor. Y fue un momento de que no nos entendíamos, que fue, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando eso me ha ocurrido yo me siento muy mal porque no sé expresarme, o sea, no saber expresarme y no saberme comunicar en el mismo idioma me hace sentir muy mal, o sea, me desespera. Claro, claro. Entonces es era normal. como, bueno señor, eso, y el señor, crispetas, y yo, ¿qué? O sea, fue un momento muy gracioso. En ese momento fue desesperante porque te digo, no tenía otro sinónimo en mi mente, o sea, Claro. era como palomitas. Sí, pero tampoco te apuesto que lo iban a entender tan rápido, pues. Exacto. Pero No sí. sé qué otras palabras, con qué otra palabra te haya pasado a ti puntualmente. No, bueno, hay palabras que uno sabe que tienen que quitarse rápidamente de su vocabulario. Yo te puedo mencionar por lo menos en cuanto a groserías, por así decirlo, o a malas palabras. Arrecho es una palabra que me tuve que quitar de mi vocabulario aquí porque en Venezuela significa molesto, aquí significa excitación sexual, entonces no tiene el mismo significado, no se pueden usar en el mismo contexto. Y hay gente que Eliminada. se incomodaba Exacto. porque obviamente no entendía de dónde veníamos. Entonces esa palabra la quité por completo. Una así como más básica es gaseosa. O sea, Sí. tuve que empezar a decir gaseosa en vez de refresco, porque los refrescos aquí son jugos, por así decirlo. Creo que, bueno, algo muy venezolano es que decimos fino. O sea, Algo está fino bien. que viene de fine, de bien, pues. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo estás? No, todo bien, todo fino. Aquí es todo bien, simplemente. ¿Cómo Exacto, estás? Todo todo bien. Y no se dice mucho cómo estás, sino se dice cómo vas. Entonces tú dices, ¿cómo vas? Bien, bien. De las palabras que a mí me costó mucho incluir en mi vocabulario fue el verbo coger. También, claro. Venimos de, o sea, toda Venezuela es muy doble sentido y O sea, siempre Venezuela jodemos con eso. 2015, 2017, 2018, ya creería yo hoy en día que no tanto. Bueno, no sé por qué no vivimos ahí, pero coger es una palabra que no usábamos. Los jóvenes no usábamos. Y acá es el verbo Agarrar, pues. agarrar, exacto. Y es el verbo que se usa para todo. Coger un bus, coger la botella esa, coge tal cosa. O sea, es muy natural usar ese verbo. Y fue uno de los verbos que más me costó incluir en mi vocabulario porque yo no me sentía cómoda diciéndolo. Lo podía escuchar y no pasaba nada. Pero yo decir, voy a coger el bus. Yo por dentro, o sea, me incomodaba muchísimo. Claro, claro. Era una barrera conmigo misma. Súper inmaduro, pero. ajá. Súper inmadura, pero decía, ¿cómo voy a decir la palabra coger? Obvio Claro. no. Pero sí, ya la uso casi que todos los días. Otra cosa, por lo menos el tema de las frutas, el cambur. Bueno, tenemos una historia graciosa con las papas criollas y papas colombianas. Eso fue muy particular Porque- porque obviamente la papa colombiana es la amarilla pequeña, Exacto, ¿Qué? redondita. redondita. Y la papa criolla es... Aquí le dicen papa pastusa porque la Exacto. papa viene del pasto, o sea, de Pasto, que es una región. Exacto. Entonces un día fuimos a pedir papa criolla, Exacto. pensando que era la papa. La papa normal. Y nos llegó la papa Nos llegó la papa. colombiana, porque obviamente es la criolla. Y Exacto. ese día nos reímos muchísimo porque fue como, ok, tenemos muchas cosas que cambiar en nuestra mentalidad. Exacto. Pero son cosas que uno hace inconscientemente. La última vez que dije algo inconscientemente o sea, no me di cuenta, obviamente, fue mantecado. Fui a Sí. pedir un helado y le dije, me das un... Y fíjate que usé la mezcla entre
la adaptación y la cero adaptación, porque dije, me das un cono de mantecado, o sea, ella entendió la barquilla, o sea, en Venezuela le decimos, dame una barquilla de mantecado y te dan una barquilla de mantecado, aquí tienes que decir un cono de vainilla. Y realmente la muchacha dijo, ¿de qué? Y yo rápidamente, de manteca, de vainilla. Y entonces ya, ok. Y se echó a reír y ya, pues. Pero sí, o sea, poco a poco uno va ahí. Añadiendo las nuevas palabras. Exacto, hay también cosas como popó, aquí se dice popó, pero nosotros los venezolanos decimos pupú, pipí aquí es orín. Entonces ese tipo de cosas tontas, pero es importante como que tu cerebro las vaya reteniendo porque de verdad a veces es un momento muy espontáneo y tienes que usarla para que se entienda. Exacto, para que se entienda sobre todo. Porque obviamente las personas que viven acá no tienen por qué saber nuestro vocabulario. Exacto. Y bueno, si entramos ahí, digamos que eso ya es un tema sí, exacto, muy largo. Otra palabra que nos tocó cambiar fue la palabra coleto. Coleto, exacto. Coleto puede ser coleto, trapero, exacto. No sé qué lampazo se conoce también en Venezuela. Exacto, así. exacto. Pero la palabra coleto acá en la costa, vamos a hablar de la costa porque no sé en el interior, pero acá en la costa un coleto es una persona de mal aspecto malandrosa. Exacto. Entonces siempre jugábamos con eso en nuestro anterior trabajo y era como, ay no, yo estuve pasando coleto hoy en la casa y todos nos quedaban, ¿qué? Como que entró un malandro a tu casa y era, no, estaba pasando un trapero. Exacto. Trapear. Bueno, cuando hablamos de la costa es porque aquí en Colombia, como también pasaba en Venezuela, se divide el país en región. Entonces está la región de la costa Caribe, ahí creo que otra costa pacífica. Ajá. Pero bueno, la costa Caribe, voy a decir algunos lugares como para que ustedes tengan ideas si conocen un poco de Colombia. Digamos que la capital, por así decirlo, es Barranquilla, pero es porque bueno, es una de las ciudades más importantes de Colombia. Pero está Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, que Valledupar es la cuna del vallenato, Montería, Sincelejo, Riohacha, que ya viene cerca de La Guajira, Aguachica y Apartado. Estos son varios estados, para que me entiendan, de Colombia que conforman la región Caribe. Aquí también busqué antes, para efectos de este video, de episodio, quise buscar en la alcaldía de Barranquilla, ellos pusieron un diccionario de costeñol, y bueno, hay palabras muy interesantes como por decirte añoñi. Añoñi significa que no, o sea, expresión de seguridad ante algo dudoso, o sea, como decir, yo creo que sí, en vez de decir yo creo que se dice añoñi, ¿sabes? Como que no estoy seguro. Arrayudo, una persona arrayuda es alguien, un fiebrudo, no, ese está fiebrudo, no, ese está arrayudo con los partidos del mundial, o sea, estás muy ansioso, muy, exacto, como apiñado, que es algo que está apretado, exacto. Arrebatado, que es alguien que está como un loco, pues un loco, arrebatado viene que, exacto, algo así. Por la vez está bacano. Sí, es una expresión que se usa mucho acá. En todo el país. En todo el país se usa bacano como algo que está bien, como algo que está chévere, como algo que está brutal, que está increíble. Algo bacano es algo great, pues. Un bollito. Un bollito. Es una mujer bonita. Exacto, una chica atractiva. Uy, ese bollito. Y si realmente lo quieres decir costeño, dice culo bollito. Aquí está la palabra cule como algo de muy, pues. Exacto, o sea, como mucho. Exacto, como mucho. Cule calor, hace mucho calor. Cule frío, hace mucho frío. Cule trancón. Exacto. Hay mucho tráfico. Porque Exacto. Trancón es tráfico. Exacto, trancón. Otra sí que veo así. Calilla. Me encanta. O sea, una persona calilla es alguien intenso, exacto, fastidioso. Exacto. Calilla es nuestro ladilla. Sí. Que yo digo mucho ladilla y la gente como que no lo entendía mucho, pero no es calilla. Calilla es eso. Aquí hay una que me da mucha risa, que nunca lo he escuchado honestamente, que es carequeso, que es alguien que está borracho ya. Camello es trabajo. Exacto. ¿Qué otro? Chapeto es también alguien que está prendido, que está medio borracho. No, está dando chapeto. Corroncho
es alguien niche. Exacto, corroncho, ordinario, tosco, sin estilo. Cipote, ¿Dónde está cipote? acá, Cipote. palabra que significa grande, o sea, como Exacto. cipote, no sé. Cipote de yo camioneta. Yo quiero decir cipote calor, pero no. No, cipote camioneta es una camioneta muy grande. Cipote de casa, una casa gigante, así pues. Cucayo, Cucayo forma parte de La gastronomía. gastronomía culinaria de la costa Caribe. que es el fondo pegado del arroz. Nosotros no hemos probado, o sea, en un restaurante no hemos No. ido a comer cucayo, pero eso es lo que se nos ha explicado. Exacto, cucayo, la definición exacta de aquí dice pegado, resto de arroz que queda pegado en el fondo de la olla en que se cocina. Es un plato que venden en Es un restaurantes. manjar aquí, exactamente. Culepaba es tener flojera, o sea, estás aburrido, como que tienes flojera. No, pero aburrido no es eso. Aburrido Aburrido para es- Venezuela es estar como, ay, estoy aburrido, estoy fastidiado, Exacto. sí, creo que esa es como Sin la ánimo, definición, así sin ánimo. con sueño. Estar aburrido acá es estar molesto, Exacto, estoy molesto, sí, estoy bravo, sí, incómodo, sin ganas, Ajá, estoy exacto, aburrido. está aburrido. Y otro sinónimo de aburrido es estoy mareado, o esa persona está mareada, María es que está molesta, Exacto, pero está- ya como un nivel más alto de estar aburrido. Exactamente. Son palabras que, como les digo, para nosotros en nuestro cerebro tienen otro significado y acá tienen otro distinto, entonces como que lo vamos a integrar, o sea, nos ha costado, al principio nos costaba más como entender el contexto de la conversación cuando alguien hablaba así, adicional a eso hablan muy rápido Sí. y entonces tú te quedas ahí como repitiendo todas las palabras, entendiendo el contexto, es esto lo que quiere decir. Exacto. Y fue un poco complicado al principio. Bueno, es como todo, pues, ya al Por principio adaptación. costó adaptación, ya ahorita, pues como decimos, ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos. Una palabra que a mí me dejó marcada, hasta el sol de hoy me ha dejado marcada, fue pan de sándwich. Ah, o sea, bueno, yo sí. no lo voy a superar. Teníamos como 2 años y medio ya viviendo acá y yo fui a la tienda a pedir un pan de sándwich. El muchacho se me quedó mirando con cara de, ¿qué me estás pidiendo? Y yo, un pan Bimbo. Listo, entendió que era un pan Bimbo y nos da el pan Bimbo. A lo que yo empiezo a buscar en internet, que es un pan de sándwich. Acá no se conoce pan de sándwich, se conoce como pan tajado. Exacto. ¿Cómo yo iba a llegar en mi cerebro a ese sinónimo de pan de sándwich a pan tajado? Sí, No, hay o cosas sea, era imposible que yo llegara ahí. Exacto, hay cosas que no tienen conexión alguna y que uno simplemente para saberlas o pasas la pena O pasas la pena, o la alguien aprendes, alguien dice, te pues. ayuda, Exacto. o lo descubres tú al tiempo, así como por asociación. Exacto, pero sí, hay ese tipo de cosas como que, o sea, son demasiado rebuscadas y bueno, afortunadamente lo aprendimos por esa extraña situación, porque normalmente, O sea, nunca habíamos ido a una tienda a pedir pan de sándwich. O sea, Exacto. simplemente íbamos al supermercado, agarrábamos el pan y ya. exactamente. Nunca íbamos a saber cómo se llamaba. Algo característico de esta ciudad que aprendí cuando llegué fue que todas las frutas las comen con limón y sal. Sí. El 80% de las frutas las comen con limón y sal. Madre Que es algo que al principio me sorprendía porque lo que yo conocía en Venezuela que se come con limón y sal de pronto es el mango verde, Ujú. pero acá es con todo. Aquí le dicen mangoviche y es como, o sea, cuando llegamos aquí ya ellos estaban muy adelantados en ese aspecto, por así decirlo. Demasiado. Bueno, porque, o sea, también quiero hacer énfasis en que esta es una ciudad muy caribeña, excesivamente caribeña. Es el cliché del Caribe. Cuando digo esto es literal gente vestida muy coloridamente, gente muy alborotada, muy alegre, mucha fruta, muchas cosas pasando en el mismo momento, mucho bululú. Eso básicamente es Barranquilla, pues entonces como estamos en el Caribe, mucho calor, hay Demasiado muchas frutas, mucho coco, mucho mango, mucha mandarina, Patilla, piña, patilla, que sandía. melón, exacto, aunque aquí también le dicen patilla, pero hay muchas frutas, somos ricos en eso. Sí. Entonces, pero bueno, todas las frutas le echan limón, como dice Lian, pero aquí están muy desarrollados en eso. Entonces, cuando uno llegaba, ya tú veías a los buboneros, a la gente en la calle vendiendo mangoviche,
con una presentación demasiado bella, un mango gigante, creo que se llama mango Tommy, algo así, Ujú. verde, picado perfectamente como una papa francesa, con un envoltorio, ya de una vez con su Limón y su sal y sal. su pimienta. Y te lo entregan así, tú te quedas como, wow, esto está muy avanzado. O sea, Eso es el de la calle, pero Es en el el de la centro calle. comercial, porque el mango biche se consume muchísimo en esta ciudad. Sí. O sea, ya hay establecimientos o cadenas, Ajá, sí, sí, cadenas que venden el mango así. Y el mango es una tirita, toda hermosa, toda Como una decorativa, como un pasta. como un Como un espagueti. espagueti, exacto. Y te lo venden así con limón y sal. O sea, de verdad ellos están muy adelantados con respecto al concepto del mango y su disposición visual. Exactamente. Adicional a eso, venden manzana verde con limón y sal. Que eso, la primera vez que yo lo escuché, casi me quedé en shock, pero cuando la probé, amigos, tienen que probar eso. Eso es una delicia. La manzana verde con limón y sal, delicioso. Delicioso. Venden cerecitas Sí. con limón y sal. Y lo que más me sorprendió fue que comen mamón con limón y sal. Una combinación Incluso muy loca. lo venden en la calle así como tú lo explicaste. El mismo buhonero, vendes tú un vaso lleno de puros mamón, Sin la concha, o sea, sin ya la vienen concha, o sea, pelados. ya pelado. O sea, eran todas las bolitas rosaditas con limón y sal. Exacto. Delicioso. A mí personalmente nunca me han gustado esas combinaciones, yo prefiero la fruta original, pero bueno, sí es un lugar demasiado frutero, lo cual a mí personalmente me gusta mucho. Como ya diciendo cosas que nos gustan de Barranquilla, también una de las cosas que me hizo sentir orgulloso de ellos y que, porque era algo que en el momento en que nos fuimos a Venezuela no lo teníamos, es el orgullo de ellos por sus tradiciones y Sí. su cultura, pues. Como, no sé, bueno, yo vengo de Carabobo, que quizás no tiene una cultura tan marcada. A lo mejor la gente de Maracaibo o la gente de Mérida, no sé, que son regiones que tienen ya como una, sí, como todo un lenguaje incluso distinto. Quizás ellos tengan una cultura más marcada, pero yo que vengo de Valencia, que es como algo demasiado enorme en Venezuela, no sentía eso. Y aquí son, o sea, tienen sus culturas Muy tan arraigada. arraigadas y eso es algo. O sea, y estamos hablando de culturas de hace 100, por ejemplo, la batalla del sábado, que es la batalla de Flores, va a cumplir 120 años. Exacto. Y que aún hayan pasado 120 años y que toda la ciudad, o sea, en todas las edades, esté tan arraigada la cultura, es algo que es muy bonito Es de muy ver. bonito. Y es algo que incluso a mí también me hace sentir hasta orgullosa de, Exacto, de o sea, pertenecer a este tipo de culturas. Exacto, es como que eso me impresionó mucho porque, bueno, yo no venía de ahí, al llegar aquí veo como esas tradiciones y es como, o sea, lo que más me impresiona es que es algo realmente tan, o sea, ellos se sienten tan orgullosos de eso, que no es que, por decirte, los carnavales en Venezuela solo lo bailan los jóvenes O los niños. o los niños, ¿no? Aquí todo el mundo, o sea, tú ves a abuelos vistiéndose, siguiendo la tradición con demasiadas ganas, ves a niños, a bebés desde pequeños, ves a gente joven, ves a toda la ciudad como en el mismo enfoque, pues, que es resaltar esa cultura y eso a mí es algo que me voló la cabeza, me pareció hermoso literalmente y bueno, es algo que me gusta muchísimo, pues. Es algo que nos gusta muchísimo porque es lo que tú dices, no venimos de ahí y nos parece asombroso, o sea, es muy bonito. Creo que adicional al carnaval, no sé si tengan otra muy fijada, o sea, otra cultura muy, muy, muy fijada, pero creo que el de las velitas, digamos que se le puede acercar. Claro, Como es pero- es la celebración más importante de diciembre para ellos. Sí, pero es que... Pero el carnaval es, o sea, les juro que es una locura, la ciudad se paraliza, todos están ansiosos de recibir la cantidad de extranjeros o de visitantes del interior del país. Exacto. Y es una fiesta que se vive 24/7 y el eslogan es el perfecto que todos los años, o sea, en la marca del carnaval tiene un eslogan perenne que es el que lo vive es el que lo goza. Exacto. Y realmente no hay mejor frase para ¿Quién lo vive, explicar. quién la goza? Pero sí, o sea, es muy impresionante. Otra cosa como muy loca, por decir una palabra, es todas las cosas como venezolanos que han girado o que han nacido de Barranquilla o de la costa Caribe que uno no se había dado cuenta.
Y si tú escuchas el 70% de los discos o de las canciones de Lavillos Caracas Boy, todas nombran a la Algo de costa, Barranquilla ya sea o- Barranquilla, Santa Marta. Bueno, tienen la canción Barranquilla en Santa Marta y Cartagena. Cartagena. Tienen Amparito, Que la que conocí en Barranquilla. la conocí en Barranquilla. O sea, se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla. O sea, muchísimas cosas venían de aquí que obviamente uno no notaba, pero cuando la vida nos puso en este lugar, empezamos a ver A ser más conscientes Exacto. de eso. cosas también como por ejemplo gente que ha salido de aquí como Shakira, que sin duda alguna creo que es la mujer colombiana o la artista femenina colombiana más grande que ha tenido este país. De la costa también viene Carlos Vive, por ejemplo. De la costa también viene, si metemos a Valledupar, a Silvestre Dangond, por ejemplo. Tenemos en el deporte a Edgar Rentería, el pibe Valderrama. O sea, la gente más influyente o conocida de Colombia en la parte artística y deportiva ha salido de aquí de la costa, y eso es algo que siento yo que es un fenómeno que es digno de una investigación literal. Bueno, el fútbol aquí Es otra pasión. es otra O sea, pasión. está al mismo nivel del carnaval. La Exacto. pasión por el fútbol es increíble. En comparación con nosotros, es como la pasión al béisbol. Exacto. Acá en Colombia en general, el béisbol es muy Ahorita es que está plain. empezando a agarrar Está fuerza, empezando a agarrar ganaron la fuerza. Serie del Caribe del año pasado, Sí. Caimanes de Barranquilla. Entonces ya ahorita está empezando a agarrar fuerza, pero por lo menos en cuanto al fútbol, ellos fueron los que organizaron el fútbol aquí en Colombia, y aquí está el estadio más grande de Colombia, el tercero en Sudamérica. Aquí es donde juega la selección, le dicen la casa de la selección. O sea, realmente Barranquilla y la costa en general tiene demasiada riqueza Artística, exacto, de humana, tradición. de cultura, de un montón de cosas, y eso es algo que a mí me voló la cabeza, pues. Apodos a la ciudad, tiene apodos a la ciudad. La Arenosa. La Arenosa, honestamente no sabemos muy bien por qué. Bueno, Ahorita hace poco, descubrimos hace exacto, poco una historia que resulta que la ciudad al principio no era pavimentada, obviamente, y cuando habían fiestas o los carnavales sobre todo carnaval. bailaban sobre la tierra y había agua, y entonces era un lodo, y entonces era como la arenosa. Como que la gente se iba también llena de mucha tierra, y suponemos que de ahí viene el nombre La de la Arenosa. Arenosa. Y lo otro es Curramba. Curramba, que no, honestamente no sabemos. O Creería sea, yo que la palabra curramba tiene que ver con fiesta, con Ajá, baile, exacto. con eso. ¿Sabe? Pero bueno, es algo casi también se le Y conoce. digamos que su nombre más nuevo es La Ventana del Mundo. Su nombre más nuevo, bueno, eso es algo, volviendo otra Creería vez, yo que es de los 2000, ese nombre. Exacto, pero volviendo otra vez al todo lo que sale de aquí. Barranquilla fue el primer lugar que tuvo acceso, o sea, el primer barco que llegó de afuera llegó aquí a Barranquilla. El primer El avión. primer avión también, y por eso es que son la ventana del mundo, porque todo lo de afuera llegó acá a Barranquilla, y eso es algo increíble. Increíble de su historia. Exacto. Y que cuando hemos ido a los museos de acá es algo que resaltan muchísimo, porque obviamente fue el primer paso del continente, creería yo. Bueno, no estoy 100% seguro del continente, pero o sea, fue la ventana al mundo de Colombia, y bueno, eso me pareció... Pero ese eslogan creería nuevo. yo que es como de los 2000, Sí, o sea, es como más que se dieron cuenta que listo, ya no Que le le llamamos podían Arenosa, sacar, ya exacto, no le le- llamamos así, y vamos a llamar la Ventana del Mundo, que tiene un monumento Sí, que es una que creería ventana yo que gigante. está siendo parte de la presentación de la ciudad. Este... Porque en la ciudad como tal no hay muchas cosas que hacer. No hay muchas cosas así, o sea, porque no es una ciudad como que le hayan... Bueno, aquí quería tocar otro punto que quizás puede herir susceptibilidades de algunos costeños o barranquilleros. Que bueno, ya les he nombrado ese montón de cosas. Y ese montón de cosas creo yo que harían entender que esto es una ciudad demasiado desarrollada. Que seguramente con todas estas cosas debería ser la primera ciudad De de Colombia. Pero Y no. no es así, porque lastimosamente somos o es tan caribeña que bueno, andamos en un desastre, en un bochinche. Así es la idiosincrasia, así es la personalidad de la gente. Hay una frase que a mí me gusta decir mucho, que es que aunque el mono se vista de seda, mono se queda. O sea,
suena horrible eso, pero paranormal, no quiero que se malinterprete, pero es como que la gente no ha tenido la cabeza, quizás, o la inteligencia, o pensar más allá, e invertir toda esa riqueza en la prosperidad colectiva. Pero afortunadamente creo que es algo que ha ido cambiando con el tiempo, obviamente. Ya como le salían a partir de los 2000, creo que la ciudad ha agarrado muchísima más fuerza. Hoy en día se le han invertido muchísimas cosas en tener lugares para que la gente se... De esparcimiento. Exacto, de esparcimiento, que es algo que no tenía esta ciudad. Esta ciudad no tenía áreas verdes, no tenía nada de eso y ya afortunadamente... Y que apenas esté comenzando, hace notar que no es una ciudad que fue pensada para ser, o sea, para ser la número 1 de Colombia. Exacto. Porque no sé si todo el mundo estaba mirando para otro lado, que posiblemente fue así, porque Medellín es una ciudad bastante... Claro, y es mucho más grande, por lo menos Antioquia o Medellín, si está en el top 2 o cuidado si el 1 y cuenta con un sistema de transporte increíble. Con demasiadas áreas verdes, con demasiada señalización. Entonces como que todo eso apenas es que está llegando acá a Barranquilla y o sea, estamos hablando de que estamos en el 2023. Es Exacto. Para que ya Barranquilla estuviera mucho más adelantada, pero bueno, lo importante es que se está haciendo. Exacto. Hay un cambio que es lo bueno. Pues. Que es lo bueno. Y creería yo que la intención de la ciudad es llevarla a ser una ciudad portuaria. O sea, darle como ese mayor peso. Porque turísticamente, como les digo, no tiene mayor cosa que la fiesta del carnaval. Exacto. No es turística como Cartagena, que en Cartagena pues está la ciudad amurallada. O sea, y aunque es un lugar muy pequeño, porque quienes han ido a Cartagena pues lo sabrán, o sea, la ciudad amurallada pequeña. son 5 callecitas y ya. Pero a eso le han explotado muchísimo y le han sacado el jugo para que los turistas internacionales vayan. Exacto. Acá creo que no, o no. sea, esa explotación no la tenemos. Claro, porque acá en aquí en Barranquilla, como que dándole forma o explicándolo de otra manera, aquí no tenemos un turismo 365 días del año. El turismo está en unas fechas específicas, mayormente, que es en carnaval. Sí. Si tú vienes cualquier otro día, sí, yo creería que en 2 días puedes hacer todas las cosas que puedes hacer en Barranquilla, que si la ventana al mundo, algunos malecón. museos, el malecón y ya está, pues no hay muchas cosas honestamente. Y centros comerciales. Y centros comerciales, pero eso, bueno, no como por lo menos cuando fuimos a Medellín, si lo comparamos, cosa que, bueno, son dos cosas distintas, pero si lo comparamos, Medellín literal necesita como una semana para hacer todo un montón de cosas. Pues. Sobre todo por lo grande que es. Exacto. O sea, y que los lugares están muy separados al otro y tienen muchos lugares por visitar. Exactamente, pero, o sea, sí, aquí no hay como mucho turismo, se la están invirtiendo más en eso. Barranquilla o esta parte de la costa tiene el segundo puerto más grande e importante del país. El primero está por Villanueva, Villavicencio, no sé, queda por los lados que es cerca de Panamá. Cerca de Panamá, sí. Ese es el primer puerto del país, Buenaventura es. Y este es el segundo. Y creo que, o sea, obviamente es muy inteligente llevar a la ciudad a ser una ciudad industrial. Exactamente. Por la entrada al mar. Exacto. Que entiendo yo que es lo que se ha estado apostando. E incluso hay una parte industrial muy grande que literal está frente al mar, al río, que es una ventaja cuando hablamos de temas de costos de transporte. Exacto, de impuestos y todo ese tipo de cosas. Bueno, ahorita que dije el río, Barranquilla cuenta con mar y río, cosa Sí. que lo hace también súper interesante. Obviamente no son las playas más espectaculares. Por estar cerca del río. Exacto. Esto fue como un episodio mostrándoles con palabras. Abriéndole un poco las puertas de lo que es Barranquilla para todas las personas que no viven acá, Exacto. que no son de acá, que no han venido, Y, que no la conocen. Y nos dio la idea de hacer esto porque vienen las fechas más importantes, que es el carnaval de Barranquilla. Creo que es el segundo carnaval más importante del mundo. No sé si De del mundo, Sudamérica. pero de América. El primero obviamente es el de Río de Janeiro. Creo que... Exacto, creo que es un carnaval... Bueno, si tienen la oportunidad alguna vez de venir al carnaval de Barranquilla, vengan, porque creo que sí la van a pasar súper bien. Se los dice a alguien, una pareja que nunca ha ido. Nunca hemos ido, casi siempre lo vemos por Siempre lo televisión, vemos por pero televisión. vivimos la ciudad de una u otra forma en carnaval y Sí. es súper bueno, pues. Y así como lo escribí hace poco en mi Twitter, en diciembre tú ves las casas forradas de Navidad Ujú. y desde enero ves las casas forradas del carnaval. O sea, el carnaval es
real de que es una festividad muy importante. O sea, hay casas que tienen imágenes enormes de carnaval, Sí. el tigre, la marimonda, Sí, que es parte de los personajes importantes de carnaval. claro, Toda la ciudad, la parte turística, que es como el malecón, tienes imágenes enormes del carnaval. Los centros comerciales están repletos Del carnaval. de carnaval. O sea, es parte de la decoración de la ciudad. O sea, a ese nivel lo importante es el carnaval. Sí, el carnaval es muy importante porque obviamente también mueve muchísimo dinero. Entonces intentan exprimir todo eso. No sé qué otra cosa pueda añadir al carnaval. Bueno, recomendaciones si llegan a venir, ya sea a Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, cualquier parte de la costa. Es costa, hace muchísimo calor, entonces siempre meten en su maleta Ropa ropa ligera. ligera, chores, franelas, vestidos, sandalias, pues porque Bloqueador solar, por favor, porque el sol es el sol es Potente. potente. Y bueno, nada, no sé si creo que ha sido un buen resumen. Bueno, no hablamos como de las cosas históricas, el carnaval tiene un trasfondo histórico importante. Bueno, ya para cerrar, quisiera creo que mencionar un poco de la historia. ¿sí? No del carnaval, sino de la ciudad como tal. Es una ciudad fundada de campesinos. No, Llegaron unas vacas. exacto, todavía no se tiene 100% una claridad o certeza de cómo se fundó la ciudad. Dicen que sí, llegaron unas vacas y luego llegaron... Llegaron las vacas buscando el agua del Exacto, río. exacto. Y pues atrás de ellas venían los campesinos y así. Había nació la ciudad. como una tierra flotante, entonces el ganado se quedó atrapado en esa tierra flotante y esa tierra se deslizó por el río y llegó a tierra firme, que es Barranquilla, y ahí nació la ciudad. Estuvo dividida siempre como que la parte baja por la gente pobre, por así decirlo, y la parte más arriba pues por la burocracia. Adicional de lo que mencionabas hace poco de el barco y del avión, Barranquilla fue, si no estoy mal, la primera ciudad con locomoción, o sea, con trenes, Sí, que es donde nace y muere a la vez esa parte del ferrocarril por el mar. exactamente. O sea, ellos tuvieron esos tres Tuvieron las tres invenciones. Sí, exacto. No sé cómo llamarlo, pero sí fueron como claves en esa parte de la evolución exacto, y la innovación del país. del mundo realmente, pues porque tenían tren, tenían avión, tenían barco. Entonces, sobre todo en el comienzo del tren y el barco era como lo más wow, impresionante. Baja la ciudad al principio se dividía en dos, como la parte baja y la parte alta. La parte alta estaban como todas las cosas burocráticas, que si los gobernantes, la gente religiosa y todo eso. Y abajo, que hoy en día se llama barrio abajo, era la gente de pesca, los artesanos, ese tipo de cosas. En cuanto a grupos de emigrantes que llegaron a la ciudad. hay un gran grupo de sirios y de libaneses, creo que es lo que más predomina. Algunos que otros franceses e italianos, pero en su mayoría los libaneses, sobre todo. Específicamente. Es como una cultura muy marcada aquí en Barranquilla. Muestra, por lo menos Shakira, es un hombre que viene de ese tipo de venas libanesas, por así decirlo. Y hay muchísimas familias importantes. Importantes acá, libaneses. Es Exacto. como el top, son familias libanesas. Exacto. Curiosamente eso. Tienen una cultura muy arraigada a lo africano también, aunque honestamente aquí en Barranquilla no vas a ver quizás a tantos negros como por lo menos si vas al Chocó o tantas personas afro. Pero el impacto musical es muy importante. O sea, aquí la música que reina en la costa es la champeta y el afrobeat o toda la música afro. Y cuando te digo música afro, no es que es una mezcla de español, o sea, de música africana con un poco de Latinoamérica, no. Es música literal que viene directo de Nigeria, de Sudáfrica, de África como tal, hablan en africano, y esa es la música que aquí se escucha, es la música característica. Entonces, bueno, para que también tengan esos pequeños tips ahí, creo que ya ahora sí no tengo más nada que decir. Bueno, recuerda que si no estás suscrito a esto, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale puedes like. dar un comentario acá. Por favor. Y bueno, para cerrar, yo estoy súper agradecida con esta ciudad, con Barranquilla, por abrirnos las puertas, dejarnos pertenecer a este lugar, Claro. y hacer
Parte de Bueno. nuestra vida acá. Sí, enseñarnos tanto, porque al final Enseñarnos ya nos tanto. enseñó tanto. Muchísimas gracias a Barranquilla y si algún barranquillero está viendo esto, le mandamos un saludo y gracias. Y bueno, nada, recuerden que me puedes seguir a mí en todas las redes, estoy como @Talibán_Sánchez. Y yo aparezco como @AlianAnduesa. Nos vemos en otro episodio. Si estás en Spotify, califica esto con 5 estrellas, Por por favor. favor. Y nada, nos vemos en otro episodio. Chaito. Bye.